Es La Mañana de Federico. Es Radio. Son las 8 de la mañana, a las 7 en las Islas Canarias. Están escuchando Es Radio y, por supuesto, también nos están viendo en televisión a través de Viral TV. Y ya saben que vamos a estar un año más con ustedes, que hoy es 4 de enero de 2016 y que se nos presenta un año bastante complicado, muy repleto de noticias, con muchos análisis que merece la pena hacer y que ya vamos enseguida a resumirles. Pero antes les contamos cómo se presenta el tiempo, porque hoy se espera rachas de viento muy fuertes en buena parte del país y además precipitaciones intensas, sobre todo en la cornisa cantábrica. Las rachas de viento llegarán a superar los 120 kilómetros por hora en el País Vasco, donde se puede llegar a alcanzar además olas de hasta 5 metros de altura, y también en el centro peninsular, en Madrid y en las Islas Baleares. Así que tengan muchísimo cuidado si van a coger ahora mismo el vehículo, porque como ven, la situación está complicada. Esas precipitaciones están además haciendo que suban los termómetros. No va a hacer falta hoy tanto abrigo, pero sí el paraguas. Ahora en la capital estamos a 14 grados, hoy alcanzaremos los 15 o 16, así que más o menos esta temperatura. La temperatura más alta se registra en Santa Cruz de Tenerife, con 23 grados, y la mínima está hoy en Burgos, con 2 grados. Bueno, lo primero que tenemos que abordar ya es esa negativa de la CUP a investir a Artur Mas y, por tanto, el escenario que se abre de nuevas elecciones en la comunidad. Serían las cuartas en apenas 6 años y que conoceremos si finalmente se convocan o no el próximo fin de semana. A ver si es posible ya este capítulo, por lo menos, desvelar qué es lo que sucede, porque tienen estos días, esta semana de plazo para decidir todavía en Juntos por el Sí si retiran al candidato Artur Mas y presentan a otro, como por ejemplo el cabeza de lista en las anteriores elecciones, que es Raúl Romeva. De momento parece que los nacionalistas no ceden ante la CUP en esto y que Artur Mas seguiría siendo el candidato y, por tanto, el domingo sería cuando se convocarían automáticamente esos comicios. En la CUP han decidido mostrar su rechazo a Artur Mas, además por apenas un margen de 6 votos, por 36 a 30, después de además esa ajustada votación asamblearia, ajustada hasta el punto de que quedaron completamente en empate, lo cual incluso pues llegó a fomentar las sospechas lógicas, por otra parte, de que había habido algún tipo de manipulación. Se esperaba en cualquier caso un voto afirmativo de la CUP en ese consejo y no ha sido finalmente así. La CUP, que se ha mantenido en esto firme con sus votantes, porque dijeron que no iban a investir a Artur Mas y así lo han mantenido. Escuchamos a Gabriela Serra, la portavoz de los Antisistema. Que muevan ficha Junts pel Sí en relación a la propuesta de persona, del nombre de la persona que tiene que encabezar ese proceso de ruptura con el Estado, o aceptar la propuesta del presidente que propone Junts pel Sí o ir a elecciones. Nosotros siempre hemos dicho que la disyuntiva entre Mas y Març no era la disyuntiva, esta es la suya, no la nuestra. Bueno, se habla de un escenario muy complicado ahora mismo en Cataluña. Queda por conocer si Juntos por el Sí concurriría de nuevo en esa coalición. Parece que es algo que la mayoría descarta. También la CUP queda muy tocada tras esas votaciones. Ya ven que están completamente divididos. Habrá que conocer, entre otras cosas, también qué espacio ocupa Ciudadanos, porque consiguieron 25 escaños en las anteriores elecciones autonómicas, pero después en las generales rebajaron mucho sus aspiraciones y se situaron en cuarta posición. Y también, por ejemplo, el candidato de Podemos, porque obtuvieron un estrepitoso fracaso los de Pablo Iglesias con Luis Rabel, pero después en las generales, gracias al apoyo de Ada Colau, mejoraron. Así que también está por ver si quizá la alcaldesa de Barcelona podría ser incluso la candidata de Podemos a la Generalidad. Como ven, todo es incertidumbre y especulación, lo mismo que ocurre, por cierto, en el resto de España, donde seguimos sin conocer finalmente si habrá que convocar elecciones de nuevo o no. ¿En qué quedan los pactos? Hoy Podemos, por cierto, Pablo Iglesias reúne a todas sus formaciones con las que concurrió a las elecciones generales en la Comunidad Valenciana, también en Cataluña, y siguen los contactos a nivel nacional para saber exactamente si finalmente Mariano Rajoy logra ser investido o si Pedro Sánchez acaba pactando
con toda una serie de formaciones para ser presidente del gobierno. Este es el panorama que nos encontramos ahora mismo en 2016, con posibles convocatorias electorales que además de las catalanas y las generales también habría que estar pendientes, entre otras, por ejemplo, de las gallegas. Y en esto Pablo Iglesias lo que está ahora mismo sobre todo intentando es minar al Partido Socialista todavía más y presentar y hacer evidente esa ruptura que existe ahora mismo entre los partidarios de Susana Díaz y de Pedro Sánchez. Escuchamos al líder de Podemos. Cuando nos pregunten si nosotros planteamos líneas rojas, nosotros tenemos que decir que nosotros no tenemos líneas rojas, pero que nosotros hablamos con responsabilidad del futuro de nuestro país. Si nos preguntan, ¿nosotros defendemos que en Cataluña haya un referéndum? Debemos responder, claro que defendemos que en Cataluña haya un referéndum, pero es que esto no lo hemos inventado nosotros, es que esto lo inventó antes que nosotros el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, y la cara del esperpento que se está viviendo en España ahora mismo con esta situación política la van a poner mañana las cabalgatas que vamos a poder ver a lo largo de varias ciudades españolas, sobre todo la más famosa del país, que es la que se celebra en Madrid en el Ayuntamiento, porque aparte de todo lo que hemos estado conociendo a lo largo de los últimos días, hemos sabido que ahora Manuela Carmena, después de que vayan a ser mujeres los Reyes Magos, aunque en un principio se hablaba incluso de la posibilidad de que fueran reinas magas, y después de quitar a las tradicionales socas, ahora es partidaria de sí admitir a los Angry Birds, que parece que van a estar presentes en esa cabalgata de Reyes. Para todos aquellos que no lo sepan, se trata de un juego por el móvil o por las tabletas que se utiliza y que parece que va a ser el protagonista en esta cabalgata de Reyes, en lugar de que lo sean los niños, o por ejemplo que no va a haber tampoco ni siquiera camellos. Es al menos lo que pretende la alcaldesa de la capital. Veremos al final esa cabalgata en qué queda, después de que hayamos tenido que ver incluso en Valencia cabalgatas nada menos que republicanas. No había Reyes Magos, sino que había libertad, igualdad y fraternidad. Nada menos. Bueno, esta es la situación y vamos a conocer también cuál es la reacción que ha suscitado ese rechazo de la CUP a la investidura de Artur Mas en las formaciones políticas de Cataluña, que tienen también una nueva oportunidad de demostrar exactamente qué espacio quieren ocupar. Nos referimos sobre todo también, aparte de a Ciudadanos, al Partido Popular y al Partido Socialista de Cataluña, que en esto se puede presentar una nueva oportunidad, como decimos, para intentar mejorar esos resultados de los anteriores comicios. Rubén Fernández nos resume las reacciones políticas. Buenos días. Buenos días. Silencio entre Artur Mas y los convergentes, que todavía no se han pronunciado. El líder de Esquerra, Oriol Junqueras, sí lo hacía a través de Twitter para decir que nunca se rendirán y que continuarán adelante. Por su parte, Carlos Carrizosa, de Ciudadanos, se mostraba optimista y veía cerca el triunfo para la formación naranja. Junts pel Sí esta vez irá por separado y nosotros fuimos segunda fuerza cuando ellos iban juntos, pues creemos que tenemos opción en estas próximas elecciones de ganar por separado a Esquerra Republicana y a Convergencia Democrática de Cataluña. El popular Xavier García Albiol también daba por muerto el proceso separatista. No serán en ningún caso la segunda vuelta de un plebiscito, sino que se tienen que convertirse en una oportunidad para recuperar el sentido común, la cordura y el equilibrio. La socialista Assumpta Escarp ve un único responsable, Artur Mas. En todo caso, es una decisión de Junts pel Sí proponer o no otro nombre. Si no lo proponen, quedará claro que el tema no era la independencia, sino que sencillamente era un nombre, era Artur Mas. Idéntico diagnóstico en Cataluña sí que puede su candidato, Josep Rabel. Responsable de esta situación y del bloqueo que hemos vivido en los últimos meses es ante todo una formación como Junts pel Sí, que ganó las elecciones y tenía la responsabilidad de formar gobierno. Pocas esperanzas en que se encuentre un nombre alternativo. Todas las formaciones ya dan por hecho que será a unas nuevas elecciones. Bueno, el gobierno en funciones de Mariano Rajoy de momento gana tiempo con esta negativa de la CUP, pero pierde también una baza para ejercer presión al resto de formaciones políticas en esas negociaciones que lleva a cabo en la investidura, ya que de momento tendría que dejar aparcado ese argumento de que es urgente formar ya un gobierno para evitar el proceso separatista, que por otra parte en cualquier caso sigue sobre la mesa y que simplemente se ha pospuesto, o al menos eso parece, hasta las próximas elecciones en Cataluña. Vamos a conectar con Pablo Planas para conocer el panorama que se dibuja allí en la comunidad. Buenos días, Pablo. Buenos días, Maite. Bueno, un nuevo capítulo, ¿no?, de esta esquizofrenia que vivimos desde hace ya varios años, por desgracia, en Cataluña. No sé ahora mismo
en las últimas informaciones que has podido barajar, ¿cuál es el escenario que se presenta? ¿Ya se da por hecho esa nueva convocatoria de elecciones? Sí, es absolutamente clara esa convocatoria, es decir, la reacción inicial de Esquerra ya sugiere que no va a haber un cambio de candidato, es decir, que en realidad será más y no el proceso, como decía la portavoz socialista Escarp, y que bueno, pues que vamos a unas nuevas elecciones seguramente en las que CDC, Convergencia y Esquerra vayan por separado. Es un golpe letal al proceso, pero el proceso, como bien decías, continúa. Lo que pasa es que tendrá probablemente otro formato y otros protagonistas. Se avizora una especie de tripartito entre Esquerra Republicana, Podemos y la CUP, una especie de confluencia que podría derivar en el planteamiento de Podemos y de Pablo Iglesias de celebrar un referéndum en vez de la desconexión directa, la vía suicida que planteaba o que planeaba Artur Mas. Lo cierto es que genera un rebote, un efecto rebote y un problema en la gobernabilidad de España. El resultado de la reducida asamblea de ayer de la CUP, y además no solo ha caído como un jarro de agua fría, sino que muchos analistas consideraban que finalmente la CUP cedería a la presión. No ha sido así, aun a riesgo de quedar fracturada. También se baraja una posible escisión de la CUP, y una parte de la CUP iría a Podemos, digamos, los que no han querido investir a Mas, y otra parte vendría a asociarse con Esquerra Republicana. Al final confluirían en ese tripartito de izquierda separatista del que se está hablando, del que se habla en los círculos nacionalistas desde hace unas horas, desde ayer por la tarde. Pero ese tripartito sería para después de esas elecciones, ¿o ya como candidatura? No, para después. Las elecciones se da por descontado que tendrán un formato, entre comillas, clásico, es decir, que cada partido concurrirá por separado y que ya no será posible la confección de una plataforma unitaria nacionalista con Artur Mas a la cabeza, o en cuarto lugar, pero en cualquier caso como cabeza visible. Eso, en principio, está descartado. Se descartó para las generales y ya en ese momento se advirtió de que, aunque compartían Esquerra y Convergencia hoja de ruta, en fin, bueno, pues el experimento de Juntos por el Sí era irrepetible. Entonces, en ese formato de elecciones clásicas está la consideración de Ciudadanos, al que las encuestas le darían en Cataluña 29, pasaría de 25 a 29, 30 diputados. Habría que ver cómo se comporta el Partido Popular. El PSC tendría que definirse más claramente, porque claro, también puede estar condicionado por lo que haga Pedro Sánchez, o lo que negocie Pedro Sánchez con Pablo Iglesias en relación al tema del referéndum. Entonces, digamos, los constitucionalistas están por un lado. Después tenemos a Convergencia, que está descuajeringada, también está acercada por la corrupción, rota y prácticamente desbandada, y después los partidos que han obtenido buenos resultados en las últimas convocatorias a las que se han presentado, que son exactamente Esquerra, que subió en las generales, estos de la CUP, que no se presentaron en las generales, pero se presentaron en las autonómicas, y de 3 diputados pasaron a 10, y después en Comú Podemos en Cataluña, que, como bien habéis dicho, pues tuvo unos malísimos resultados en las autonómicas, pero se impuso en las generales. Entonces, esas tres fuerzas son las que se perfilan para un pacto posterior a estas elecciones. Estamos hablando, claro, de escenarios ya postelectorales. Las elecciones se celebrarían el 6 de marzo, pues bueno, estaríamos hablando de finales de marzo, principios de abril. Bueno, en cualquier caso, aparte de esas especulaciones, como tú bien señalabas, que puedan
puedan producirse después de las elecciones, el panorama, lo que sí está claro es que es muy complicado, porque no solamente estamos hablando de posibles pactos, sino que simplemente habría un trasvase de votos, ¿no? de unos partidos a otros, pero al final el escenario es el mismo, porque algunos han querido vender como este rechazo de la CUP como un alivio, ¿no? También para los nacionalistas, porque entre otras cosas no iban a conseguir quizá aprobar unos presupuestos decentes, podríamos decir, con los antisistema, pero parece que por lo que tú estás contando el escenario al final es igual de complicado, de difícil. Es igual de complejo. La legislatura, si hubiera habido, si fuera a haber legislatura, estaría judicializada, es decir, no solo por la corrupción, sino por el expediente que hace sombra sobre más, que es el del referéndum que organizó el 9 de noviembre del 2014. Entonces, después estaba esa declaración independentista de la misma fecha del año pasado en el Parlamento catalán, en la que, bueno, en fin, que es inconstitucional desde la primera línea hasta la última, entre otras cosas porque plantea directamente la desobediencia a los tribunales, a las sentencias y a las instituciones españolas del resto de España. Era una legislatura que alguien en la CUP declaró que nacía muerta. La situación después, pues no es, puede haber trasvase de votos. Lo que parece claro es que el partido más dañado podría ser Convergencia si no tiene el paraguas de una plataforma amplia que incluya Esquerra Republicana. Esa es la única cosa que parece clara, que después de haberse cargado su propio partido y después de haberse cargado al PSC y después de haber provocado una división probablemente irreparable en las CUP, pues tiene un partido hecho hecho trizas, sí. Entonces, lo único que queda claro es que más queda muy tocado, severamente tocado, que seguramente sea el candidato de su partido y que su partido está en caída libre. Es una cosa que no se acaba de entender, el hecho de que en Convergencia no terminen nunca de apartar a Artur Mas, porque viendo que les lleva al más absoluto de los fracasos, sin embargo sigue ahí, como tú bien describías hace poco en un artículo, es eterno. Sí, no hay cantera en Convergencia, no hay nadie con la capacidad suficiente para suplir a Mas. Mas es muy malo, pero es que lo que viene detrás es todavía peor en el sentido de falta de capacidad política, de falta de maniobrabilidad en la política. Hay gente que sospecha que Mas, que Pujol sigue llevando las riendas del partido y que Pujol habría diseñado esta estrategia suicida de independiente separatista de Convergencia, ¿no? Que no cuadra con lo que había sido Convergencia en tiempos pasados, ¿no? No hay alternativa más en Convergencia. La alternativa del nacionalismo más es la de Oriol Junqueras. Y ya está, claro. Y bueno, ya ha colado, pero por la vía del referéndum. Oriol Junqueras, que por cierto también renunció a la alcaldía, anticipándose, yo creo, demasiado, ¿no? A ese posible apoyo de la CUP. Bueno, tiene que preparar unas nuevas elecciones, que en la alcaldía no le veían mucho. Yo creo que incluso ni mandó por fax o por burofax las renuncias, es decir, en su pueblo es poco conocido. Junqueras en su pueblo nunca se ha presentado por RC, sino por una cosa que se llamaba Junts per Sant Vicenç dels Horts, que anticipaba esa fórmula de Junts per Sí. Además es el jefe del grupo parlamentario. Ese movimiento de Junqueras en general se tendió a malinterpretar, es decir, va de suyo, que tiene que la preparación de unas elecciones, y además unas elecciones en las que él puede ganar también, son incompatibles con el trabajo municipal, con el día a día de un ayuntamiento. Bueno, Pablo, estaremos muy pendientes. La verdad es que el escenario es bastante complejo, como señalábamos antes. Vidrioso y laberíntico, sí. Y, en fin, lo normal en Cataluña. Sí, en el resto de España también, tampoco. Ahora sí, desde hace un tiempo veo que también pasan cosas de este calibre en otras partes de España. Sí.
Lo veremos, además, por desgracia, que vamos a seguir con la misma senda que estamos viendo en Cataluña. Bueno, Pablo, te leemos y por supuesto te escuchamos. Gracias por atendernos. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Bueno, y hablamos también, por supuesto, como comentamos ahora con Pablo Planas, de esa situación que manejamos también en el resto de España tras las elecciones generales y que no es mucho mejor porque el panorama es complicado. Parece que el Gobierno, al menos en lo que se refiere a ese desafío separatista, podría ganar algo de tiempo. Es un margen, en cualquier caso, muy estrecho, pero que quizá veremos que le puede llevar incluso a que no se convoquen esas elecciones generales. En cualquier caso, estamos también pendientes de las negociaciones del resto de partidos políticos, de Podemos y del Partido Socialista. Los socialistas ya, por cierto, la parte al menos de Susana Díaz, ya ha respondido a Pablo Iglesias en eso de que no le dejan a Pedro Sánchez pactar con los de Podemos por el referéndum en Cataluña. Repasamos esas reacciones con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro. Desde Twitter, Susana Díaz tachaba de insensatez que Podemos quiera gobernar un país que está dispuesto, dice, a romper con un referéndum. Desde la formación morada respondía Teresa Rodríguez y llamaba ingrata a Susana Díaz, al tiempo que le echaba en cara el apoyo de la formación morada en 6 autonomías. Madina tachaba a Podemos de rancio, mientras desde Aragón Pablo Echenique ironizaba con que Esperanza Aguirre había hackeado la cuenta de la presidenta andaluza. Ante los vetos y las líneas rojas marcadas por Podemos, el PSOE tiene poco margen de maniobra. Rafael Simancas ha pedido a la formación morada que no malogre la demanda de cambio que los ciudadanos hicieron en las urnas el pasado 20 de diciembre. La mayoría de los españoles y de las españolas que han votado cambio el pasado 20 de diciembre no entenderían que se malograra la oportunidad por el empecinamiento en un referéndum de autodeterminación que no es una prioridad para la mayoría, que va contra la ley, que va contra el sentido de la historia y que va contra el mismísimo sentido común. Ante el bloqueo de Podemos, algunos varones, como Guillermo Fernández Vara, descartan de plano un pacto PP-PSOE. Sin embargo, sí ve factible un acuerdo con los de Pablo Iglesias y con los de Rivera. El presidente extremeño teme que el PSOE desaparezca si se convocan nuevas elecciones. Un pacto PP-PSOE aboca a unas elecciones, ¿y qué pasa en esas elecciones? Pero es que nos podemos encontrar con que el PSOE desaparezca. Que el PSOE desaparezca no puede ser bueno para España. Sí. Esto de que cualquier cosa vale con tal de salir del bache para resolverle a Rajoy el problema que él mismo ha causado, porque la situación que tenemos no es consecuencia de otra cosa que de 4 años de políticas del PP. Y entonces, eso, hombre, a cualquier precio no. Bueno, hoy en Libertad Digital pueden leer el artículo de Federico Jiménez dos Santos que titula La ocasión catalana de evitar el pacto Rajoy-Pablo Top. Y les recomendamos también que se remitan al artículo que escribió este domingo sobre ese pacto Rajoy-Pablo Top, en referencia a Mariano Rajoy y Alfredo Pérez, y a Pablo Iglesias. Escribe el director de este programa en este artículo que España puede enfrentarse en febrero a un plan separatista catalán envuelto en la capa morada del derecho a decidir, y hay una solución, un gobierno de unidad democrática y constitucional por ese acuerdo PP, PSOE, Ciudadanos, que parece, lo cierto, cada vez más lejos. Incluso los socialistas han llegado a hablar, ya lo han escuchado, de antes pactar con Podemos y meter también a Ciudadanos que a hacerlo con el Partido Popular. Una propuesta, por cierto, que ya incluso antes de producirse habría rechazado Albert Rivera, porque ha dicho en reiteradas ocasiones que no están dispuestos a llegar absolutamente a ningún acuerdo con los de Pablo Iglesias. Y un ejemplo de lo que puede ocurrir a nivel nacional si está Podemos en el gobierno es lo que estamos viendo en diferentes ayuntamientos, y esto es solo la anécdota, no nos queremos imaginar lo que podría suceder en los aspectos, por ejemplo, de la Constitución, a nivel político, también económicos. En el Ayuntamiento de Madrid, como decimos, que seguimos conociendo más detalles sobre la cabalgata mañana de los Reyes. Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente llegarán a Madrid en triciclo y no en camellos, por orden expresa del Ayuntamiento de Manuela Carmena. La alcaldesa, que también ha prescindido de las ocas que participaban en el desfile desde hace 18 años, sí permitirá la participación de los Angry Birds, unos pájaros enfadados que protagonizan un popular videojuego. En Valencia ha habido una cabalgata republicana. El alcalde Joan Ribó, de Compromís, ha recuperado una cabalgata laica que no se celebraba desde 1937 y que estuvo protagonizada por 3 reinas magas: libertad, igualdad y fraternidad. Para los populares, el alcalde sigue estancado en una época de la que nadie puede sentirse orgulloso. Y esto ocurre en España, solamente son unas perlas de lo que sucede cuando llega Podemos a las instituciones, y para ver más claramente
¿Qué puede ocurrir a nivel nacional? Nos fijamos, por supuesto, como venimos haciendo en Venezuela, con ese intento de mantenerse a toda costa en el poder de Nicolás Maduro y la oposición, cómo intenta recuperar terreno en estas fechas, y mañana veremos exactamente cómo queda constituida finalmente esa asamblea. En Venezuela, el opositor Henry Ramos ya es el nuevo presidente de la Asamblea Nacional del país, sustituyendo al número 2 de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello. La Cámara, con los 112 diputados de la Mesa de Unidad Democrática, quedará constituida mañana. Un cambio histórico en Venezuela que para Henry Ramos supone que el dominio del chavismo ha pasado a la historia. Recuperar para la Asamblea Nacional su carácter de poder autónomo que no ha sido en estos 17 años. Esa Asamblea Nacional subalterna, sometida al Ejecutivo, se acabó. El problema de cuando llegan partidos populistas o totalitarios al poder es precisamente eso, que se quedan en él, que decían mucho que Nicolás Maduro iba a aceptar el resultado, y ya estamos viendo cómo maniobra por todos los frentes que puede para intentar permanecer de manera perpetua como presidente del gobierno en Venezuela. La jornada nos ha dejado también otras noticias, las repasamos de forma más breve. En Málaga, la policía investiga el hallazgo de una mujer que ha sido encontrada muerta en una vivienda en la que se había registrado un incendio. Desde el 112 dieron aviso a la Policía Nacional y local y ya han abierto una investigación para esclarecer los hechos. Podría ser el primer caso de violencia doméstica de 2016. Los Mossos de Escuadra buscan en Barcelona a 5 ladrones fugados tras herir a 12 personas en un centro comercial repleto de clientes. Los atracadores fueron sorprendidos por los agentes de seguridad cuando intentaban robar en una tienda de móviles. Uno de los cacos fue apresado y rescatado por sus compinches poco después, a través del método del alunizaje. El ministro del Interior presenta hoy el balance de tráfico de 2015. A la espera de conocer las cifras definitivas, la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes, DIA, alerta de un aumento de fallecidos. En el primer fin de semana del año, 5 personas han muerto en las carreteras españolas, 8 en la segunda parte de la operación especial de Navidad. El Partido Popular ha acusado al Gobierno de Castilla-La Mancha de ocultar información sobre la legionela que afecta a la localidad ciudadrealeña de Manzanares. Según los populares, el ejecutivo de Emiliano García Paje miente cuando dice que la crisis sanitaria está controlada. Ya son 3 las víctimas mortales relacionadas con el brote de legionela. La última, una mujer de 94 años. Arabia Saudí ha roto relaciones diplomáticas con Irán tras la ejecución del clérigo y dirigente chií al-Nim. Hay otros 46 condenados a muertes y el asalto de la embajada saudí en Teherán. A la ejecución de Nim se le siguieron protestas en Irán, Irak o Pakistán. En la India, al menos 6 personas han fallecido y otras 100 se encuentran hospitalizadas tras producirse un terremoto de magnitud 6,7 grados en el noreste del país, cerca de la frontera con Birmania y Bangladesh. En México, al menos 3 personas han sido detenidas por el asesinato a balazos de una alcaldesa. Durante la operación policial, otros 2 presuntos delincuentes habrían sido abatidos por los agentes. Gisela Mota, miembro del Partido de la Revolución Democrática, fue asesinada solo un día después de asumir el cargo. Bueno, dejamos aquí el repaso informativo y enseguida vamos a analizar todas estas noticias y el panorama que se presenta para 2016 en la tertulia con Francisco Maruenda, Alejandro Vara y Xavier Horcajo. Pero antes, como siempre, les recomendamos volar con Iberia. Silvia. Y este recién estrenado año, en 2016, Iberia va a estrenar vuelos a nuevos destinos de largo radio, como por ejemplo Puerto Rico a partir de mayo y Johannesburgo desde agosto. Y su filial, Iberia Express, en la temporada de verano va a ofrecer vuelos entre otros destinos, por ejemplo, a Birmingham, a Malta, Cracovia, Oslo, Islandia o Bucarest. Así que ya lo saben, pueden reservar sus billetes, no lo esperen más y entren en iberia.com. Bueno, ¿y cómo pueden participar, Vanessa, los oyentes en la tertulia? Pues pueden hacerlo llamando a nuestro contestador 91 409 0503, 91 409 0503, en nuestro Twitter, @eslamanana de FJL, o si lo prefieren enviándonos un correo electrónico a eslamanana@esradio.fm. Entre todos los oyentes que participan con nosotros cada día, pues repartimos un premio, un lote de productos Lola. El ganador fue Miguel Ángel Vélez de Madrid. Bueno, gracias Vanessa, enhorabuena a Miguel Ángel y vamos ya con la tertulia.